Prólogo. A mis hermanos. En este breve tratado, he querido expresar aquellos conocimientos que mi ser ha vibrado como un mensaje dirigido a todos aquellos hermanos cósmicos que habitan en este plano de tercera dimensión, en este maravilloso planeta llamado Tierra Gaia. No practico rituales, no busco glorias ni me visto con togas o túnicas para transmitir mis enseñanzas. Solo me visto con una piel de estrellas, y un abrigo de amor, que es la única vestimenta con que me ha dotado el universo. Vuestro hermano. De Art de Sirio. La creación del ser humano representa una evidencia palpable de la perfección del Génesis universal. Un ser creado mediante un sustrato de energías, configuradas en 7 cuerpos sutiles de frecuencias fractals, que le integran vibrando en resonancia en torno a un eje de sincronía, conformado por energía cuántica. El ser humano. Fisiología cuántica. Parte 2. El corazón humano. Introducción. Este libro pretende ser un aporte al conocimiento esencial del ser, para enriquecer el espíritu con aquellas propiedades cognoscitivas que le permitan enfrentar con la suficiente iluminación los hechos que abarcan el proceso evolutivo de ascensión de Gaia, nuestra querida Tierra y todos sus hijos. Importancia del corazón en las culturas del mundo. El corazón del ser humano ha significado un misterio en el correr de los tiempos para todas las civilizaciones que han habitado la Tierra, para todas las culturas. Todos los humanos siempre han presentido, han escuchado, y han conocido la existencia de ese componente biológico de nuestro cuerpo físico, y han llegado a comprender en la medida de su propia evolución mental, de que es algo muy especial que poseen hombres y animales en su interior, que reviste una importancia muy especial en la vida y supervivencia de cada uno. Han aprendido que es un órgano biológico que sirve de motor a ese fluido vital que es nuestra sangre, para que ella circule y alimente sus cuerpos. Tal es así, que en algunas culturas de razas guerreras se transformó en una costumbre que cuando un enemigo era derrotado, lo primero que se hacía con él, era arrancarle su corazón. Este hecho, por supuesto que hoy nos resulta una barbarie sin explicación. Pero sí, cada cosa en este mundo ha tenido su explicación. Dependiendo de la región, de la raza y de sus tradiciones, este acto de barbarie para nosotros, pero no así para quien lo practicaba, significaba una cosa en común en todos ellos: arrancar el corazón del enemigo significaba vencer no solo su cuerpo sino también su espíritu, y una vez obtenido este del pecho del caído, según la raza era el destino que se le daba, unos lo exhibían en sus tiendas ensartado en una palo con punta afilada como un trofeo, otros sencillamente lo arrojaban a los perros o a las fieras, y otros los devoraban en el instante mismo de arrancarlo de su sitio. Pero ¿cuál era la verdadera razón de todo esto? Demostrar el poder de la acción sobre el enemigo, ante todos los demás. Para adquirir prestigio era común en muchas tribus, pero para aquellos que devoraban el corazón representaba absorber la energía de su contendiente y sumarla a la suya, a la vez que demostraba el poder del ganador a sus enemigos, incluso a su propia tribu. Este rito de batalla dejaba demostrado el poder que concentraba el corazón en un ser humano, y representaba sus vidas, su espíritu, y dejaba tácitamente sentada la condición de que en ese órgano radicaba la conexión entre el cuerpo físico y el espíritu del hombre. Además, en muchísimas culturas alrededor del mundo, se practicaban los sacrificios humanos por el cual se ofrendaba el corazón a los dioses, como si de esa manera se estuviese ofrendando el espíritu de aquel que perecía por la acción del instrumento del sacrificio. En las culturas civilizadas, el corazón desempeñaba indudablemente otros papeles y no era utilizado para esos fines, sino que el ser humano reconocía la existencia de su propio corazón como el lugar de su cuerpo donde habitaban y se originaban los sentimientos, las emociones y todas aquellas manifestaciones del alma y de lo etéreo. Hasta nuestros días, el corazón ha sido la cuna del amor y se ha representado de miles de maneras diferentes simbólicamente esa relación órgano-sentimiento. El corazón y su incidencia en el medio biológico humano. Desde el punto de vista de la ciencia, el corazón ha sido estudiado y analizado de diferentes maneras, para comprender la complejidad del funcionamiento del cuerpo humano y establecer la verdadera incidencia de este órgano en el resto del cuerpo,
y principalmente su interacción con el cerebro. Se han podido determinar mediante la precisión de muchos instrumentos y herramientas de última tecnología, cómo funciona y actúa el corazón, habiéndose logrado realizar un mapeo del mismo mediante instrumentos avanzados de imagenología clínica, lo que ha permitido realizar complejas intervenciones quirúrgicas y trasplantes. Dentro de los últimos descubrimientos que se han hecho, que surgen de estudios muy avanzados, se ha descubierto que el corazón posee autonomía total, y que piensa independientemente si ocurre un bloqueo cerebral y se interrumpe la comunicación con este órgano. El corazón y el cerebro mantienen un diálogo permanente mientras ambos órganos se encuentran funcionales, lo que implica que mientras estamos conscientes y además mientras transcurre nuestro periodo del sueño, ellos mantienen ese fluido diálogo de entendimiento. Este fenómeno por el cual el corazón tiene mente propia, piensa, le permite mantener las funciones básicas de mantenimiento del cuerpo humano, a pesar de que el cerebro haya sufrido daños bastante severos en áreas que anulen sus funciones neuromotoras causando parálisis de los movimientos. El ejemplo de las personas que han permanecido en estado neurovegetativo durante muchos años, es una de las pruebas más evidentes de la importancia del corazón como órgano principal en la vida humana. El corazón, cuerpo físico y espíritu. Ambos temas antes tratados sobre el corazón, sobre la incidencia de este órgano biológico en la especie humana, tanto en las distintas culturas como bajo el punto de vista de la ciencia sirven como antesala para desarrollar lo que trataremos a continuación. El corazón es un órgano especializado integrado por fibras musculares, redes neuronales, cavidades de almacenamiento del fluido sanguíneo, circuitos neuronales que transportan electricidad, sistemas de válvulas de regulación de flujo y membranas especializadas de cobertura. Todo esto integra un sistema perfecto que desde el punto de vista biológico cumple una función fundamental de impulsar la sangre para distribuirla a todas las células del cuerpo humano, con una presión de flujo determinada, que varía de acuerdo a determinadas condiciones del entorno y del estado emocional del individuo. Pero además de esto, el corazón es también un poderoso generador de fuerzas invisibles al ojo humano, que tiene la propiedad de crear un campo esférico de energía, cuyo centro se encuentra en la región central de este órgano. Ese campo de energía nos rodea de forma que crea una esfera que envuelve totalmente nuestro cuerpo. Este campo energético, que puede ser detectado y medido por el electrocardiógrafo mediante la implantación de electrodos en puntos neurales de nuestro cuerpo, también puede ser captado a determinada distancia de su centro. Se trata de un campo de energía pulsante, que posee una determinada frecuencia de vibración, cuyo valor fluctúa con determinados eventos causados por factores tanto inherentes a la psiquis humana del individuo, como a su conciencia etérica y la interacción entre ésta y el universo espiritual que contiene al ser. Nuestro corazón, es el medio que conecta nuestra humanidad física con nuestro espíritu superior, con nuestro yo soy, con nuestra alma, allí radica el centro de nuestro enlace al universo divino. El ser esencial, nuestro ser cósmico, necesitaba un punto donde anclarse a nuestro cuerpo denso de tercera dimensión para poder mantenerse unido a él y habitarlo durante el periodo que implica una vida humana. Para ello, cuando las entidades creadoras del universo material crearon el plan de vida para la Tierra, decidieron dotar a la nueva entidad biológica que serviría de vestidura a aquellos espíritus que habían pactado descender a uno de los planos más bajos de las dimensiones para experimentar la acción de la dualidad en sí mismo. Ese punto fue desarrollado de una forma muy sofisticada porque implicó el desarrollo de técnicas de manejo biológico de ADN adaptados para funcionar en cadenas especializadas con un alto contenido cristalino que incluyera, cadenas del ADN actualmente conocido por la ciencia o ADN visible de baja vibración enlazado con cadenas cristalinas de ADN cristalino que acoplaría frecuencias armónicas de altísimas vibraciones para regular y armonizar las funciones biológicas en sincronicidad con el espíritu que habitaría ese cuerpo. Hasta ahí, se explicaría cómo se construyó el corazón humano y cómo se enlazaría al ser espiritual que en él habitaría al cuerpo denso, pero también debemos explicar cómo funciona la realidad de la vida de ese ser en este plano de densidad de tercera dimensión, a partir de ahí. Pues bien, cuando somos gestados como una semilla de vida,
Aproximadamente a las 6 semanas de gestación comienza a formarse el corazón en el embrión humano y termina ese proceso a los 3 meses, hay un día, a una hora y a un segundo determinado, que el corazón emite su primer pulso de vida, que es el instante cuando el espíritu, tras haber sido registrado en los registros acásicos del planeta, ingresa en ese ente biológico en gestación que es el feto, para convertirlo en un niño que continuará su proceso de evolución morfológica en el interior de la matriz materna. A partir de ahí el espíritu acalla o bloquea su memoria cósmica, para comenzar su evolución como ser humano. Ahora el espíritu habita un cuerpo biológico denso que todavía no posee sensaciones auditivas, visuales, táctiles, olfativas o gustativas, porque se encuentra en una zona totalmente de vacío absoluto, sin percepción de la realidad de la Tierra. Ha nacido como niño como ese ser dentro de la matriz y está en transición de estado sensorial. Su único contacto con la realidad están dadas por las sensaciones intuitivas transmitidas por la madre. Se establece una comunicación álmica entre ese nuevo espíritu que acaba de abordar su cuerpo y el espíritu de la mamá, que se manifiesta como percepciones intuitivas, manifestadas en la forma como la madre percibe y se comunica subconscientemente con su bebé. A partir de la fecundación, a los 33 días de existencia de ese embrión, cuarta a quinta semana, el espíritu que ingresa desde la cuarta dimensión, es registrado por Gaia en sus registros acásicos, pasando a alojarse en ese nuevo ser humano que acaba de gestarse y que ha elegido para su experiencia, tras haber pactado o acordado con el ser superior de esa nueva madre que lo acogerá en su seno. Una vez que este acuerdo se ha producido, ambos espíritus comienzan a mantener un estrecho contacto que se va manifestando progresivamente en el corazón de la madre, cuando éste intuye la nueva energía de vida que ha ingresado a su cuerpo físico y etérico y es presentido cada día con más intensidad. De ahí en más, el espíritu de la madre se convierte en el guía de ese espíritu que ingresó a su círculo de luz, porque éste hace su aparición sin ninguna experiencia palpable de la vida humana. Es una nueva vida que comienza y su memoria comenzará a generar experiencias y recuerdos que comenzarán a ser almacenados cuando el niño desarrolle su capacidad cerebral de registrar las sensaciones de sus órganos sensitivos. Por ello ese periodo debe ser guiado fundamentalmente por el espíritu de la madre que lo alberga. A medida que el corazón del nuevo ser humano va perfeccionando su estructura, el espíritu que le habita se encuentra en un estado de total vacío u oscuridad, carente de percepciones sensoriales de la realidad que le tocará vivir, y aún ahí, no se ha establecido el nexo cuerpo físico-espíritu. Aproximadamente a las 8 semanas de gestación, cuando han transcurrido 56 días, se produce lo que podríamos llamar el acople, que es el instante en que el espíritu se engancha al cuerpo físico, y el corazón del ser humano comienza a emitir vibraciones. Ese proceso de acople puede durar segundos, minutos, u horas según el estado emocional de la madre, y permite que ese nuevo espíritu se acomode o amolde al nuevo cuerpo denso que ha comenzado a habitar, manifestándose en una secuencia de vibraciones de distintas frecuencias. Cuando la vibración de ese espíritu entra en resonancia armónica con ese nuevo cuerpo denso o contenedor, se estabiliza para comenzar realmente su nueva vida en la existencia humana. Generalmente ese fenómeno de acoplamiento se manifiesta en el feto como una serie de movimientos que la madre percibirá con muchísima claridad y que muy posiblemente llamen poderosamente su atención, por ser los primeros movimientos perceptibles de su bebé, y en el ámbito de la medicina se establece ese momento como la finalización del periodo embrionario, tomando el nombre de feto. Aún así, ese nuevo ser, le llevará un periodo de unas 4 semanas más a moldarse a su nuevo traje de materia densa. Es como si nosotros decidiéramos colocarnos un pesado traje de buzo para explorar un nuevo mundo. Seguramente deberemos realizar muchas prácticas para adaptarnos a esa nueva estructura que encontramos sumamente pesada e incómoda. Ahora, bien, es curioso que primero se desarrolla el corazón y posteriormente el cerebro del ser humano, y la actividad cerebral comienza primitivamente con los estímulos que comienzan a llegar desde los sensores táctiles, gustativos, auditivos y visuales recién a partir de los 4 meses de gestación, 17 semanas, que es cuando se empiezan a manifestar actos reflejos del feto ante tales estímulos. Increíblemente antes de eso, se manifiestan movimientos en él,
lo cual responde a ciertas órdenes que parten desde el corazón, actuando por medio de vibraciones que reflejan esos reflejos instintivos primitivos. La función del corazón en la sincronía del ser humano. El corazón humano, que posee esa curiosa condición de ser considerado un músculo, que está conformado por distintos grupos o conjuntos de células especializadas, también es un poderoso cuerpo generador de energía pulsante, que establece un campo esférico en torno al cuerpo humano, creando una burbuja de realidad. Esa esfera se comporta como una gran pantalla cóncava donde se proyecta toda la realidad que está vivenciando el cuerpo físico en su plano mental de conciencia. ¿Qué se pretende demostrar con esto? Pues bien, el ser humano, integrado por un cuerpo físico denso, un cuerpo astral y su alma o esencia espiritual, se conectan de tal manera que su punto común es el centro del corazón donde está radicado el eje gravitacional de ese campo esférico, el cual se comporta como un agujero negro a escala de miniatura. La energía que fluye es de carácter vibratorio pulsante y en él se conjugan la tercera, cuarta, quinta y sexta dimensión. En la tercera existe el órgano corazón biológico, en la cuarta el cuerpo astral, en la quinta el cuerpo etéreo de luz y en la sexta nuestro ser superior. Todas esas dimensiones vibran juntas en distintas frecuencias de octavas armónicas interactuando entre ellas, según el estado del individuo, si su capacidad cognoscitiva consciente alcanza niveles de iluminación elevados que le permitan elevar sus vibraciones de tercera dimensión lo suficiente, puede llegar a sincronizar sus dimensiones una a una comenzando desde la más baja, tercera, con la siguiente, cuarta, y así sucesivamente. Para lograr sincronizar con la quinta dimensión, deberá incrementar la frecuencia de sus vibraciones del campo esférico de su corazón correspondientes a tercera y cuarta dimensión. Por esa razón el corazón es un órgano biológico y un cuerpo cósmico a su vez, porque tiene la propiedad de estar vibrando multidimensionalmente, propiedad esta que no posee nuestro cerebro, ni ningún otro órgano que integra nuestro cuerpo. El corazón también posee la peculiaridad de que cuando es extirpado y separado del cuerpo, continúa pulsando por un determinado lapso de tiempo, debido a esa propiedad de vibrar multidimensionalmente. El corazón controla absolutamente todo el cuerpo humano en forma inconsciente para el individuo, comunicándose permanentemente con el cerebro y la mente racional, en un diálogo fluido las 24 horas del día. El cerebro se encarga de todas las funciones neuromotoras del cuerpo y de la actividad pensante racional, pero detrás de los comandos de esa nave está el corazón que controla todo actuando en segundo plano. Según las necesidades del cuerpo físico, el corazón actúa en resonancia aumentando o disminuyendo la energía vibratoria y el campo esférico que rodea al ser humano. Esa esfera que, como hemos dicho, funciona como una gran pantalla cóncava donde se proyectan imágenes con la realidad que está viviendo el ser humano a cada instante, funcionan a su vez como un escudo de energía para protegerlo de su entorno. En realidad detrás de esa pantalla no existe más que la nada, la oscuridad absoluta. Cada ser humano se comunica con los demás a través de esa esfera de realidad con su pensamiento. Es tan potente esa realidad virtual que crea nuestro corazón que potencia nuestro pensamiento para que interactúe subconscientemente con los demás individuos. De esa manera el corazón se convierte en un poderoso proyector cuatridimensional que tiene la capacidad de acoplar la imagen que crea para el individuo, sincronizando esa realidad virtual con todas las demás realidades de los otros seres humanos que integran la población del planeta, como si se tratara de un puzzle gigante coordinado en esa rejilla planetaria que envuelve la Tierra. Todas las fluctuaciones vibratorias que sufre la Tierra, resonancia Schumann, se ven reflejadas en el conjunto, o sea que afectan al corazón de cada ser humano que responde con las mismas variaciones de sus vibraciones cardíacas. Un ejemplo práctico de esto es el malestar que sienten muchísimas personas que se ven sometidas a las vibraciones emitidas por las ondas sísmicas de los terremotos. He aquí el por qué es tan necesario lo que se recomienda a las personas, que se mantengan sincronizados con Gaia, nuestra Madre Tierra, para estar acoplados armónicamente a una misma realidad de amor con el planeta. Pero ustedes se preguntarán cómo es posible que yo esté generando determinada imagen de realidad y las demás personas seguramente tendrán sus propias imágenes independientemente de la mía,
¿cómo es posible que compartamos entre dos o más personas un mismo espacio de realidad de las mismas características, donde interactuamos fluidamente, donde nos preguntamos y nos respondemos, donde nos tocamos, nos abrazamos, nos sonreímos, donde ambos estamos viendo el mismo paisaje? La respuesta es la sincronización. En el universo todo es vibración, no existe otra cosa que la vibración en distintas frecuencias. Las bajas vibraciones crean densidad forjando planos de segunda y tercera dimensión donde la materia se encuentra organizada en sistemas dependientes que se rigen por la atracción o repulsión de sus fuerzas gravitacionales. Cuando esas vibraciones se encuentran en un mismo rango de frecuencia se produce un acople entre ellas creando un conjunto de armónicos. Si nuestros cuerpos mentales se sincronizan en la misma frecuencia, ese espacio de realidad será común a todos, pero ¿cómo se produce ese fenómeno? Cada uno de nosotros emite vibraciones de una frecuencia determinada, y esa frecuencia vibratoria que se manifiesta como ondas, se transmite por el medio etéreo de la energía que integra la rejilla planetaria que envuelve a nuestra Tierra. Cuando estamos en estado de vigilia nuestro corazón está comunicándose con nuestro cerebro y creando una esfera de realidad, que visualizamos en esa pantalla cóncava del interior de esa misma esfera. Nuestros pensamientos tienen entonces la propiedad de proyectar nuestra realidad de esa forma y detrás de esa pantalla está el vacío absoluto. Esa pantalla significa el tan mencionado velo de que se habla tras el cual vivimos y es creado por nosotros mismos, porque nuestro pensamiento es poderoso y tiene la propiedad de crear realidades, de crear nuestro propio mundo. Pero, ¿y las imágenes y los escenarios en común que vemos y compartimos los seres humanos, cómo se explican? Pues sucede que la sincronización es eso justamente, que los pensamientos de los demás influyen en mí, y los míos influyen en los demás. Lo que yo estoy emitiendo como ondas de pensamientos está siendo percibido subconscientemente por los demás y hace que se entremezclen, se intercalen e integren en lo que se llama una masa crítica de pensamiento colectivo creadora de realidades. Es similar a lo que sucede cuando en una cantidad de hogares se sintoniza el mismo canal de televisión, todos estamos visualizando las mismas imágenes al mismo momento. Ese es el proceso por el que pensamos y creamos colectivamente realidades y les explica por qué ese poder colectivo es transmitido a la rejilla de energía que rodea al planeta, por qué es tan importante enfocarse en un mismo sentimiento de amor hacia la Tierra, hacia los animales, hacia todos los demás seres que la habitan. Este fenómeno se denomina conciencia planetaria. La rejilla planetaria es el medio por el cual se produce la sincronicidad entre los seres humanos, y tiene un poder increíble para sanar las estructuras de tercera dimensión actuando a nivel cuántico y niveles subatómicos de la materia densa. La ascensión, el proceso planetario y el haz fotónico central. Si la humanidad logra enfocarse en el amor y alcanzar la masa crítica de almas que se necesita para lograr el nivel de vibración necesario, cuando llegue el momento galáctico de ascensión, todo el objetivo del plan cósmico sería alcanzado. ¿Qué es ascensión? Ascensión es el evento de la física cuántica por el cual una partícula, en este caso Gaia, la Tierra, capta energía y alcanza el nivel vibratorio umbral que le permite desprenderse de su densidad y realizar el llamado salto cuántico por el cual, alcanzado ese umbral vibratorio escapa de la atracción que ejerce el sistema y se desplaza fuera de él, siendo captado por un sistema diferente con mayor energía vibratoria de conjunto, o sea, para hacerlo más gráfico, es lo que sucede en el átomo, cuando un electrón orbital es alcanzado por un haz de energía incidente, capta energía que le imprime una mayor vibración y hace que éste realice un salto cuántico. Dependiendo de la energía que reciba es la forma en que se produce ese salto cuántico. Si la energía lograda no supera ciertos niveles de frecuencia, solo se manifiesta como un salto de órbita, pero si supera la frecuencia umbral necesaria ese electrón escapa del átomo quedando como partícula libre. En el caso de nuestra Tierra esa energía viene dada por el haz de energía fotónica que estamos recibiendo desde el centro de nuestra galaxia, haz fotónico radial. Eso incrementa la vibración, en la misma forma en que la rotación terrestre disminuye en proporción y con esta el campo electromagnético.
Al momento de rotación de un electrón se le denomina spin y se corresponde con lo mismo en la Tierra comparando el micro y macro modelo atómico. Como es arriba es abajo. Cuando la Tierra alcance el nodo en su período cósmico que representa el llamado fin de los tiempos por los mayas, la Tierra detendrá su rotación totalmente en un día determinado, el campo electromagnético será cero al no haber rotación que lo genere y comenzará a rotar en sentido contrario paulatinamente. Lo cual por lógica deducción aplicando las leyes del magnetismo, los polos magnéticos se volverán a generar pero en los sitios opuestos a los que ocupan actualmente. Ley de Lenz. Pero esto no es un proceso que le ocurra solamente a nuestro planeta, también el Sol sufrirá un cambio importantísimo en su estado, y ese cambio que ahora ya se está manifestando con el actual ciclo de actividad solar, que se caracteriza por las inmensas eyecciones de masa coronal que superan todos los anteriores ciclos. Es más, ese cambio de nuestro Sol es el causante de los procesos en nuestro planeta, porque todo cambio en nuestro núcleo planetario actúa sobre todo el sistema entero. Todos los planetas están reaccionando en alguna medida en respuesta al cambio de nuestro Sol, por ser dependientes de él. Nuestro planeta está captando la energía que el Sol emite y eso lo hace vibrar y aumentar su energía, es como si el sistema planetario entero, se estuviese readaptando para perder a uno de sus electrones, la Tierra. El Sol pierde energía que cede a favor de la Tierra que la capta. ¿Qué es el haz fotónico central? Para explicarlo debemos imaginar en nuestra mente el modelo de la galaxia. Nuestra galaxia, la Gran Vía Láctea, es un cuerpo celestial evolutivo que se desplaza por el espacio siguiendo una trayectoria determinada por un eje radial que va desde el centro o región del espacio donde ocurrió el Big Bang hasta la periferia o suburbios del espacio o esfera celeste. Nuestra galaxia, al igual que todas las demás, están compuestas por un disco de acreción con un movimiento rotatorio en cuyo centro galáctico, existe lo que podríamos llamar un gran agujero negro, y digo podríamos porque en realidad es una región del espacio tan supermasiva que la materia que allí ingresa aumenta considerablemente el nivel vibracional que se vuelve invisible a nuestros ojos acostumbrados a percibir solamente la materia densa de la tercera dimensión. Para mantener todo ese disco de materia y energía girando en torno a ese centro, sin dispersión, es necesario que exista un mecanismo que reorganice periódicamente la materia y la mantenga sujeta al eje galáctico. Para esa tarea, el centro emite un pulso de energía fotónica o haz fotónico central que parte desde el centro galáctico hacia la periferia de la misma, asemejándose al rayo de la rueda de una bicicleta que permite mantener la llanta centrada con el eje. Ese haz de fotones establece una región del espacio que simula una gran superautopista por donde pueden desplazarse los cuerpos celestes que ingresan en él. Ahora estamos transitando esa región. Nuestro sistema planetario ha estado ingresado paulatinamente al haz de fotones que posee franjas de frecuencia diferenciadas, es como si cruzáramos la autopista de un lado al otro. Cuando un cuerpo celeste como lo es nuestro planeta, entra en esa región fotónica y logra alcanzar la frecuencia umbral de vibración a la cual me refería anteriormente, es arrastrado por ese haz en dirección al centro galáctico. En ese desplazamiento seguramente será captado por otro sistema estelar que posea una energía vibratoria similar, con el cual entre en resonancia armónica el cuerpo de energía de nuestra Tierra. En otras palabras, diría que es como si ese electrón planetario que es nuestra Tierra, escapara del sistema y realizara el salto cuántico para ser captado por otro sistema o macroátomo con mayor energía. Seguramente ese salto cuántico al que estaremos sometidos, se manifestará por un desplazamiento por esa superautopista de fotones del rayo central sincronizador hacia aquellos sistemas estelares que se encuentren dentro de la influencia de ese mismo rayo en su camino al centro de la galaxia. ¿En qué nos afecta como seres este fenómeno? Pues perderemos densidad al aumentar en vibraciones y nos tornaremos en seres de estructura molecular con diferentes propiedades. Nuestros cuerpos sufrirán procesos de cambios bastante radicales, porque al tener menos densidad molecular, nos sentiremos más livianos, nuestro cerebro no estará sometido al campo electromagnético que ha venido rigiendo nuestras funciones cerebrales, se activarán regiones del cerebro hasta ahora desconocidas por nosotros, que potenciarán ciertas funciones como la telepatía, la telequinesis, teletransportación,
percibiremos cosas que hasta ahora nos resultaban invisibles, y tendremos el poder de manifestar lo que pensamos y hacerlo realidad con mucha más intensidad de lo que somos capaces actualmente. Eso requiere que el ser humano asuma una conciencia superior, porque el uso de esas propiedades requiere de nuestro autocontrol y responsabilidad. Debemos asumir nuestra responsabilidad como seres integrantes de un todo, porque con nuestras acciones afectamos la vida de todos los demás seres, no solo de este planeta, sino de todo el universo. Ya no solo se trata de la rejilla planetaria por donde circulan nuestros pensamientos y nuestras acciones, sino que será por la inmensa rejilla universal. Aquí quisiera reiterar 3 conceptos explicados en otros textos anteriores que he publicado, que encajan exactamente en este punto: la conciencia planetaria, conciencia estelar, conciencia galáctica y conciencia universal. Conclusión. Agradezco vuestra lectura y que ella haya servido a los propósitos del plan de vida de nuestra humanidad y al plan universal que nos comprende, iluminándolos en vuestra inteligencia colectiva para alcanzar la ascensión que todos necesitamos alcanzar, para estar más próximos a nuestro origen divino. Recuerden, todos somos un trocito del Padre Creador, porque Él nos creó a su imagen y semejanza, todos llevamos en nuestro ser la divinidad y la creación. Hagamos honor a esa divinidad e irradiemos muchísima luz. Gracias por vuestra lectura, por vuestro tiempo y por vuestra bondad. Que la luz esté en ustedes. De Art de Sirio.